Les invito para que abran sus Biblias. Saludo a todos los hermanos que están allí en casa, en las diferentes redes sociales, a los amigos también. Yo sé que hay hermanos que se conectan de otras congregaciones, de otras partes del país. Y saludo para ellos en esta noche. Qué bendición que puedan estar con nosotros. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Amén. Si olvidó su Biblia, pues puede leer en la pantalla. Don Oscar, me alegra verlo también. Qué bueno verlo por acá. También le damos la bienvenida a Luis. Oremos por Luis. Es este joven que viene aquí. No sabemos, Dios, qué propósito puede tener en él. Él ha venido estos días a la iglesia y él también necesita la salvación. Dios ama también a Luis y quiere cambiar su vida. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar, tengamos unas palabras de oración, que la palabra de Dios corra, sea glorificada. Dígale al Señor que usted quiere que el Señor le hable en esta noche. Dígale al Señor que usted tiene un vacío, una necesidad en su vida, y el Señor con su palabra la puede suplir. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta noche, Señor, invocamos tu nombre, Dios. Padre bendito, vamos a predicar tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es cristalina, tu palabra, Señor, refresca el alma y alimenta el cuerpo. Dios Todopoderoso, que esta palabra corra, que esta palabra llegue a cada corazón. Por medio de la transmisión, Señor, en el internet, llegue a cada hogar, Señor, allí donde hay necesidad. Dios Todopoderoso, quien esté escuchando este mensaje, Dios, en esta noche, pues sea en esta noche fortalecido por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Amén. Una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, quiero titular este mensaje: hay razones para ser agradecidos. Amén. ¿Usted cree que hay razones? Bueno, yo también lo creo. Estamos a escasos 2 días y algunas horas de culminar un año diferente a muchos otros. Y venimos escuchando algunos mensajes sobre el agradecimiento a Dios. Hace unos días dije en este lugar que este año muchos lo catalogan como un año feo, como un año oscuro, como un año horrible, como un año aburrido, entre otros calificativos negativos. Pero quienes andamos en el camino de Dios, nos damos cuenta que aunque fue un año diferente, hay razones y muchas para ser agradecidos con Dios. Pablo en muchas de sus cartas instaba a la iglesia y exhortaba a la iglesia, y en este caso a la iglesia de los tesalonicenses, a ser agradecido. ¿Cuándo? Cuando las cosas estén bien. No solamente. Ahí dice: dad gracias en todo, por todo, en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, porque tenemos a Dios en momentos muy buenos, pero también tenemos a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida. Efesios el capítulo 5 y el verso 18 dice, también Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y mira lo que dice el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Amén. Estos días estaba departiendo con algunos jóvenes de la congregación y hacíamos memoria de cuando comenzó esta pandemia en marzo. Cómo quedamos confinados, algunos sin trabajo, y todos recordábamos los momentos de angustia e incertidumbre que pudimos vivir. Pero también recordamos que en esos momentos Dios estuvo a nuestro lado. Y aunque es difícil pensar, como insta Pablo, estad siempre gozosos, como lo dice en el verso 16 de la primera carta a los tesalonicenses, no es que me alegre por el mal que estoy pasando, sino que ese gozo es de confianza y seguridad en el Señor. Que aunque estemos viviendo una situación difícil, que aunque estamos viviendo una situación adversa, tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón. ¿Qué es el gozo? El gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu infunde en nuestros corazones de quienes poseen a Dios. Por eso la vida de Pablo, aunque presentaba complejidades, sentía seguridad en Dios. Si nosotros miramos las cartas de Pablo, Pablo en ningún momento reniega de Dios. Por el contrario, sus cartas exhortaban a la iglesia, ¿para qué? Para que le alabaran, para que le glorificaran, para que le reconocieran como ese Señor grande, que aunque habían problemas y habían dificultades, Dios siempre estaba con su iglesia. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el verso 7 relata algunas situaciones que vivió Pablo y mira lo que escribe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y dice el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, estamos derribados, pero no destruidos. Muchos quizás pensaron que esta situación que se presentó durante este año solamente la vivimos nosotros. No. Egipto, como lo dije hace algunos días, vivió su situación difícil. La iglesia en Gálatas, en Efeso, en Tesalónica, también vivieron situaciones difíciles, complejas, que también habían hermanos desanimados, que también habían hermanos angustiados, que también habían hermanos que quizás habían enflaquecido en su fe. Pero por eso Pablo les insta, no hermanos, no se preocupen. Aunque estemos angustiados, aunque estemos en apuros, aunque estemos quizás derribados, Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Y el verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto que vivimos es temporal. Y si quizás usted vivió aflicciones, es temporal. Pero tenemos algo que Dios ha prometido para sus hijos y es que tenemos una eternidad con el Señor. Y su palabra seguirá diciendo y lo seguiremos predicando y también lo seguiremos cantando. Allí no habrá dolor, allí no habrá temor, porque el Señor enjugará toda lágrima. Gloria al Señor. Amados hermanos, esta situación para muchos fue difícil.
Yo también derramé muchas lágrimas de tristeza en este tiempo. Para mí era difícil quizás ver noticias y me alarmaba por la cantidad de personas que morían a diario. Eso a mí me impresionó mucho, y más sabiendo que eran personas que quizás muchos de ellos no tenían a Cristo en su vida. Y estuve angustiado y le oraba al Señor para que me diera fuerzas. Y le decía al Señor: Señor, ¿qué me pasa? Yo he predicado que tú eres la fortaleza. Y mírame a mí hoy. No paro de llorar, porque tuve momentos difíciles y de angustia en mi vida. Pero cambié el chip. Comencé a alabar a Dios por su grandeza y comencé a tener fuerzas. Y cuando me invitaban a predicar de algunos lugares, motivaba a los hermanos a alabar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y yo comencé a ver que en mí hubo un cambio de actitud. Porque cuando nosotros alabamos y reconocemos al Señor, entonces el Señor nos fortalece. No es el tiempo de renegar. No es el tiempo de echar culpas. No es el tiempo de señalar. Es el tiempo de glorificar y exaltar la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con nosotros aún en los momentos más angustiantes y difíciles que pudiéramos haber vivido. De razón el salmista en el Salmo 34 dijo: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y ¿sabe qué pasó? Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y sabe qué hace? Los defiende. ¿Es bueno Dios para con nosotros? Claro que es bueno Dios para con nosotros. Son muchos momentos enmarcados en estos 363 días que han transcurrido de este año 2020. Para muchos era un año perfecto, porque según la rama de la optometría y la oftalmología, la visión 2020 significa perfección. Y recuerdo que muchos en el año 2019, quizás por este tiempo, muchos estaban diciendo: viene el año 2020, y se proyectaban a un 2020 perfecto, porque 2020 significa perfección. Pero ¿sabe qué pasó? Los planes cambiaron. ¿Sabe por qué? Porque esto es de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que tener a cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Si Dios quiere, si es su voluntad, si Dios lo permite, haremos esto o haremos aquello, porque seguimos dependiendo de Dios. Quizás para muchos no fue un año perfecto, pero para otros podemos decir que fue un año donde tuvimos muchas bendiciones y donde vimos la poderosa mano de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si hacemos un balance como lo hacen las empresas al finalizar el año y movemos la caja, podemos decir que sus bendiciones fueron grandes. Con todo y lo que vivimos, sus bendiciones fueron muy grandes. Muchos hermanos se reconciliaron con el Señor y volvieron a la iglesia, gloria al Señor. Volvieron otra vez a entrar al cuerpo de Cristo. Otros, muchos, se bautizaron este año. Quizás pensaron, cerraron las iglesias y se acabaron los cristianos. No, por el contrario, cerraron las iglesias y el Señor afirmó más nuestra fe. Cerraron las iglesias y conocimos más el poder de Dios en nuestras vidas. Cerraron las iglesias y mucha gente conoció el poder de Dios. Gloria al Señor. Aprendimos a depender de Dios 100% en la economía. Aunque muchas empresas cerraron, aunque muchas empresas quebraron, ninguno le faltó alimento. Gloria al Señor. Recibimos ayudas
compartimos excelentes momentos en familia, levantamos altares a Dios y nuestra fe se afirmó más. ¿Cómo le parece el balance positivo que tenemos para este año? Yo creo que pérdidas no hay. Yo creo que seguimos teniendo un Dios que sabe multiplicar y sabe sumar. Que en las circunstancias difíciles hace cosas grandes, gloria al Señor. Por eso dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabe qué pasa cuando uno clama a Dios? Él nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cuando pasamos tribulaciones, Él fue nuestra fortaleza. Si hubo escasez, Él fue nuestra provisión. Si fuimos infieles, Él permaneció fiel. Cuando estuvimos débiles en la fe, Él nos regaló nuevas fuerzas. En el momento que todo era oscuridad, Él fue nuestra luz. Cuando la muerte quiso rodearnos, Él fue nuestro refugio. Cuando hubo sequedad, Él fue la fuente del manantial. ¿Usted reconoce esa grandeza del Señor? ¿Usted vivió eso que quizás para usted quizás era complicado? Claro, llegaron momentos de angustia porque no sabíamos qué iba a pasar. Y humanamente uno se preocupa. Y humanamente uno se intranquilizaba y uno decía, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo sencillo, lo esencial, reconocer la grandeza del Señor para que el Señor obre en nuestras vidas. Quizás este año se perdieron muchas vidas, pero si se perdió un ser querido, Él fue nuestro consolador. ¿Cuántas vidas se perdieron este año? Tampoco fue fácil vivir eso. Escuchar que había muerto el hermano tal, el hermano aquel, aquella hermana, era tristeza. Quizás no pudo ir al sepelio. Quizás no haber podido verlo en los últimos días. Para muchos eso fue difícil. Yo mismo lo viví con un pastor amigo que hacía días había hablado con él. Cuando de repente me llaman a la oficina y me dicen, el hermano falleció. Para mí fue duro. Porque no era un anciano, porque no estaba enfermo. Yo había hablado hace pocos días con él, pero para mí fue difícil. Y también para usted quizás su familiar que partió, también fue difícil. Pero en todos esos momentos Dios estuvo presente para darnos consuelo y para darnos fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás hubo momentos en donde usted se sintió solo. Quizás usted vivió momentos en los cuales se sintió desamparado. Pero quiero decirle algo. El Señor siempre estuvo a su lado. El Señor siempre estuvo a su lado. Es posible que muchos hermanos hayan dicho o estén diciendo que los dejaron solos en esta pandemia. Que nadie los llamó, que nadie los visitó, ni estuvo pendiente de usted. Perdónenos si fue así. Y quizás lo pasamos por alto, pero no se vaya de la iglesia por eso. Al contrario, arrímese más a la presencia de Dios y sienta su compañía. ¿Sabe por qué? Porque Dios estuvo a su lado. A veces pensamos que estamos solos y nos olvidamos de que hay un Dios omnipresente y omnipotente que está en todos lugares. Quizás extrañamos al hermano que estaba a nuestro lado y quizás extrañamos a esa persona. Pero Dios siempre estuvo a nuestro lado. ¿Sabe qué pasó? En una ocasión Pablo, cuando le escribe una carta a Timoteo en el capítulo 4 y en el verso 16, él también estuvo solo. Pero por eso no renegó Pablo, no, ustedes me dejaron solo. Y quizás si usted lee esa carta en el capítulo 4, usted se dará cuenta que al comienzo estaba rodeado de amigos. Tenía amigos que lo acompañaban, que lo visitaban, que iban a una campaña evangelística, que iban a un viaje misionero. Pero cuando vino la situación difícil, Pablo se quedó solo. Pero Pablo no comenzó a renegar, me dejaron solo. Me voy a ir de este evangelio, no voy a seguir más a Jesús. ¿Sabe por qué no lo dijo? Porque él sabía en quién había creído y en quién había confiado. Gloria al Señor. Mira lo que dice el verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado.
Ninguno. Yo le pregunto, ¿usted a veces no se ha sentido solo aunque tenga la familia al lado? ¿Usted a veces no se ha sentido solo aunque tenga amigos al lado? ¿Usted a veces no se ha sentido solo aunque esté en una directiva o tenga en su Facebook 2,000 seguidores y quizás en WhatsApp 500 seguidores y se ha sentido solo? Eso ha pasado. Eso ha pasado. Y usted dice, a mí nadie me escribe, a mí nadie me da un saludo, ni siquiera me llaman para darme un regaño, para cobrarme, todos se olvidaron de mí. Y Pablo también le pasó eso. Hermano que me está oyendo allá en casa, si usted no quiere volver a la iglesia y no ha vuelto a la iglesia porque nadie te llamó o porque nadie te escribió, no es disculpa para que te alejes de los caminos del Señor. Pablo no tuvo una disculpa clara, lo dejaron solo, pero ¿sabe qué dice? Ninguno estuvo a mi lado. Y dice, sino que todos ¿qué? Me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esta cita? El verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a nuestro lado en esta situación. Durante este año el Señor estuvo a nuestro lado. Usted pasó situaciones difíciles y estaba desesperado, y no le pasó que usted se arrodillaba a orar y el Señor estaba a su lado para consolarlo. Claro, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso, porque el Señor es bueno, porque Él se acuerda que nosotros somos polvo. ¿Y sabe qué sigue diciendo Pablo? Además de que estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Yo recuerdo que cuando venía aquí a traer la ofrenda y la iglesia estaba oscura y uno llegaba, uno acostumbraba a ver 400, 500 hermanos aquí y las bancas vacías. Era muy triste. Era muy triste. A mí me dio muy duro. Y yo venía acá, yo traía las ofrendas y me ponía a llorar. Y yo, Señor, ¿cuándo será el momento de que volveremos a ver a los hermanos? Y después pasaron los tiempos y me encontré una hermana saliendo. Usted no sabe la alegría que nos dio. Como que no nos podemos abrazar. Como que no le puedo dar la mano. Pero dijimos tantas cosas. Y es cuando uno se da cuenta que tener al Señor y estar en la iglesia del Señor es lo más grande que nos ha pasado a nosotros. Eso es algo grande, hermanos. Eso es algo grande, hermanos. Y mi esposa, cuando podíamos salir en pico y cédula, ella me decía, vi a la hermana tal. A mí me daba alegría que saludes. Y qué bueno. Y yo cuando llegaba a casa le decía, amor, vi al hermano tal, que saludes te mandó. Había una alegría de ver a los hermanos, ver a un hermano era una novedad. Pero uno se alegraba, porque uno sabía, bueno, Dios está con nosotros. Pronto pasaremos esta situación. Y nos imaginamos tantas cosas que no fueron así. Creímos que esto iba a ser pronto. Y que cuando era la iglesia íbamos a estar todos, íbamos a entonar unas alabanzas con toda. Y yo decía, qué bueno cuando estemos en la iglesia otra vez. Y ahora sí voy a cantar más duro. Y nos encontramos con que hay que venir con mascarilla. Y comenzamos y llegamos y comenzamos y llegamos tímidos. Lo miro o no lo miro, de pronto me contagio. Le doy el puño, no se lo doy, de pronto me lo transmite. Y vivimos tantas situaciones, pero finalmente pudimos saber de que Dios estuvo con nosotros en cada segundo, en cada minuto, en cada mes. Y en este año 2020, la bendición de Dios nunca nos faltó. Estas y muchas hay razones
para ser agradecidos con el Señor. Debemos ser la minoría que ha sido agradecido con Dios. A muchos Él ha beneficiado, pero ¿cuántos hemos tenido palabras de gratitud y reconocimiento hacia Él? No podemos ser la mayoría de los que fuimos beneficiados y como que no pasó nada. Debemos ser la minoría de los que estamos agradecidos con Dios. No se nos puede olvidar lo que Dios hizo con nosotros. Al pueblo de Israel se lo dijo: todas estas cosas pasaron para que las cuentes y para que reconozcas que yo soy el Dios todopoderoso, el Dios grande. Todas estas cosas nos han acontecido para que nosotros reconozcamos que tenemos un Dios muy, muy grande. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y cuando estoy hablando de la minoría, estoy hablando de los 10 hombres que tenían lepra y que clamaron y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: bueno, voy a tener misericordia de ustedes. Y la palabra de Dios dice que los 10 fueron sanados. Y les dijo: bueno, vaya, preséntense al sacerdote. Y ellos se fueron y dijeron: bueno, quizá no pasó nada. Y cuando iban por el camino se comenzaron a mirar y quizás no olía a podredumbre, porque los que tenían lepra olían a podredumbre. Y quizás comenzaron a mirarse y dice: muéstrame tus manos, mira las mías. ¿Qué ha pasado? El Señor nos ha sanado. Pero la Biblia dice que solamente hubo uno que corrió y dijo: no, yo no me puedo ir tranquilo, yo tengo que ir a agradecerle al Señor lo que ha hecho conmigo. El Señor ha hecho cosas grandes en nuestras vidas este año. No nos podemos quedar así sin más. No, Señor, gracias porque... No. Tenemos que dar un reconocimiento al Señor. Un reconocimiento al Señor. Un reconocimiento a la majestad de su grandeza. Un reconocimiento a lo bueno que ha hecho Dios con nosotros durante este año. Yo quiero invitarle, hermanos, para que este próximo 31 de diciembre, cuando sean las 12 de la noche, usted saque un espacio y se vaya a un lugar, o si lo quiere hacer con su familia, y levante sus manos y le dé gracias a Dios por ese año que terminó. Esta no es la iglesia que reniega a las situaciones, esta es la iglesia que le da gloria y honra a Dios por todo lo que ha pasado en la vida. Que sus palabras salgan gratitud para Dios. Que le pida la bendición al Señor para el 2021. No sabemos cómo será, pero si estamos en Dios, será excelente año. No sabemos qué vendrá, pero si estamos en Dios, será un buen año, un agradable año, un bendecido año. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no mengüe, que nuestra vida esté cada día entregada al Señor. Que si este año estuvimos débiles, pues el próximo año 2021 estamos firmes en el Señor. ¿Le parece, hermano, que tengamos unas palabras de acción de gracias para el Señor? Yo no le voy a decir que va a orar. Yo le voy a decir que le diga algo grande al Señor. Yo no sé, ni le voy a decir arrodíllese ni párese, no. Dígale algo al Señor que le quiera decir. Si tiene algo para agradecer. Si quiere decirle algo grande al Señor. Si le quiere decir: Señor, te doy gracias porque me fortaleciste. Señor, te doy gracias porque yo pensé que no iba a volver a la iglesia, pero tú me has traído de nuevo. Yo pensé que no iba a pasar esta situación tan dura. Pero qué tal si en esta noche decimos como dijo el salmista en el Salmo 103: bendice, alma mía, Jehová.
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y si no nos ha sanado, nos ha guardado la enfermedad. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, Jehová. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas razones para darle gracias a Dios.